Señora Presidenta, hemos recibido un oficio de la diputada señora María José Hoffman, jefa de la bancada de la Unión Demócrata Independiente, mediante el cual nos comunica que el señor Cort será reemplazado para los efectos de esta sesión por el diputado señor Enrique Van Rieselberghe, que nos acompaña. Asimismo, hemos recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados señores Noman, Álvarez Salamanca, Carter, Coloma, Fuenzalida, Don Juan, Hernández, Lavín, Rentería, Sangüesa y Urrutia, Don Osvaldo, que modifica la ley que crea la Superintendencia de Electricidad y Combustible en materia de tipificación de las infracciones que puedan cometer las personas, entidades o empresas sujetas a su fiscalización. Y las sumas de eficiencia energética y de geotermia también recibimos. Y finalmente, un oficio informativo del Ministerio de Minería en virtud de lo dispuesto en la glosa presupuestaria correspondiente a la Ley de Presupuesto del año 19. Eso es todo y ha sido enviado a los correos electrónicos de sus señorías. Y recibimos en la mañana sendas indicaciones del Ejecutivo al proyecto que nos convocó hoy día, que están incorporadas en el comparado. Quiero cubrirme la espalda y señalar que, como estábamos en la acusación constitucional, tuvimos poco tiempo para hacer el comparado. Por si hubiera algún inconveniente en el comparado, por favor, nos disculparan. Estábamos sesionando cuando llegaron las indicaciones. Oiga, eso es todo. Secretario, en la cuenta Sí. no estaba el envío de un correo de la Tsunami. Yo no recibí ningún correo de la Tsunami. Sí está. No me diga. ¿Lo puede chequear la secretaria? ¿Le habrá llegado a La usted solicitud, directamente? no, llegó al correo de la comisión. Es para poder venir a exponer la Tsunami. Sí, va a ir a ver... Pero no, a propósito de... no, el reglamento de seguridad minera. Hay varias observaciones. Entregaron 2000 observaciones. 2000 observaciones. ¿A qué le llegó ese correo? Los pequeños mineros. No, o sea, de hecho don Patricio fue a Atacama. ¿A qué le llegó ese correo? Pero yo creo que igual sería una oportunidad de escuchar cuáles son las aprehensiones de los pequeños mineros. Es que yo no sé si lo enviaron como Tsunami o como pequeña minería o asociaciones, desconozco. Entonces vamos a chequearlo bien, Fue a ver la secretaria diputado Eguiguren. Siento, estoy de acuerdo con usted porque yo me he reunido las últimas 3 semanas con ellos permanentemente y realmente la situación que viven es preocupante, así que yo creo que efectivamente valdría la pena oírlo, sea en la condición de Tsunami o pequeños mineros. Sí, de acuerdo. Presidenta, hay una información en virtud de los acuerdos de los comités. Nosotros tenemos vigente un acuerdo de esta comisión de sesionar el próximo lunes para recibir al directorio Codelco a petición de la señora Marcela Hernando. Hay otra petición de los sindicatos de Codelco que no recuerdo exactamente quién la formuló, y además para avanzar en eficiencia energética y para votar royalty. Sin embargo, los comités parlamentarios acordaron el martes pasado que no habrá sesión alguna el día lunes 13 por el funcionamiento del Congreso del Futuro. Por lo tanto, nos quedamos sin espacio. Pero yo tengo la acusación constitucional el lunes, ¿A dónde? en Santiago. ¿En dónde? Pero si no se puede sesionar. Pero la acusación constitucional goza de preferencia. ¿Quién dijo? La Constitución. Y la Constitución iba a decir yo, pero me podía... El poder constituyente, no, la Constitución. Entonces va a ser, la única comisión que va a sesionar va a ser acusación constitucional. Ahí tendrían que... De hecho hay varias sesiones, pero no. La de la Tsunami se suma también. Yo entiendo de que van a volver a solicitar la posibilidad de sesionar en Santiago, en el ex Congreso, porque hay muchas cosas pendientes y se tienen que despachar en enero. Así que veamos qué es lo que pasa en el transcurso del día y mañana, jueves, si es que hay quizás nuevo acuerdo de poder citar el día lunes. De lo contrario, va a estar súper complejo porque la próxima semana también hay interpelaciones. Entonces tenemos muy pocos tiempos. Pero hay una sesión especial.
De educación. La próxima semana hay interpelaciones. Educación. Whatever. Y hay una sesión especial el miércoles. Sí. Agarramos la minuta del fin de semana. Sergio, la Fundación Jaime Guzmán nos pasó el calendario que tenía. Sergio, el ministro está inscrito. Sergio, ¿todo por qué te va a competir en la cuenta? Ya, por favor, diputado. Nunca había sido tan desordenada esta comisión. ¿El lunes a qué hora sesionaríamos, presidente? Mucha energía, dice usted. Es que la eficiencia energética. No hay horario. ¿El lunes a qué hora nos citaría usted? No. Poderse. A la hora que estaba inicialmente puesto el acuerdo, que era a las 2:30. 2:30. Creo. 14:30 horas. Pero yo también tengo una comisión investigadora que también presido, pero voy a ver si es que la puedo cambiar, pero me puedo adecuar. Pero veamos, ya veamos durante la semana. Revisado el correo de la comisión, no hay correo de la ¿No hay semana. correo? No. Ya, lo voy a Si usted chequear lo pudiera entonces. reenviar, Sí, se lo voy a No, chequear. podríamos leer incluso en la cuenta, sobre la cuenta. Sí, ¿puntos varios? ¿No? Entonces, el orden del día, bueno, el objetivo de esta sesión es para poder votar ya el proyecto de ley con respecto a la geotermia. Para estos efectos ha sido invitado el ministro de Energía, los asesores también del ministerio, bienvenidos, perdón, a la comisión. Y entiendo también que hubo una conversación previa con los equipos de los parlamentarios, logramos tener algunas redacciones que lograran, ¿no es cierto?, incorporar algunas indicaciones que han hecho los diputados y diputadas. Entonces, ministro, le quiero dar la palabra para que nos informe de qué es lo que sucedió en el transcurso de estos días y, por supuesto, también las indicaciones que está ingresando el Ejecutivo hoy día. Ministro, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. Varias semanas ya que no había estado, así que me da gusto verlos de nuevo. Espero que tengamos un año 2020 provechoso en esta comisión. Efectivamente, desde la última sesión en que se discutió el proyecto hubo varias conversaciones entre los asesores del Ministerio y asesores de varios la mayoría de los diputados aquí presentes, con algunos diputados incluidos y diputadas, en que se avanzó en los aspectos técnicos que estaban en discusión en algunas de las indicaciones. Y entendemos que hay bastante acuerdo en los textos que podríamos someter a votación si a la Comisión así le parece hoy día. En general tienen que ver con precisiones de redacción, tienen que ver con precisar a qué se refiere el uso directo de la energía geotérmica, que era uno de los temas que se habían discutido. Hay un tema que está todavía en discusión sobre el que no tenemos acuerdo, porque es técnicamente complejo y tiene implicancias que en algunos casos escapan al alcance de este propio proyecto, que tienen que ver con los derechos de agua asociados a la explotación geotérmica. Y ese último tema, lo que nosotros nos gustaría sugerir es que pudiéramos darnos un tiempo para trabajarlo en más profundidad y tratar de buscar un acuerdo conjunto, de manera de que quede bien regulado. Y estamos bastante cerca, creo yo, de llegar a ese acuerdo. Pero creo que es un tema tan importante que yo creo que tiene mérito que nos demos un tiempo adicional para discutir. La comisión es la que tiene la facultad, pero mi impresión es que estamos en condiciones de ir votando ya el proyecto como está, con las indicaciones que se acordaron. Muchas gracias, ministro. Yo propongo que podamos votar, hacer una votación económica de todos los artículos que no ha estado sujeto a indicaciones, ¿ya? Y luego le damos la palabra nuevamente al Ejecutivo para que podamos ir viendo en el detalle las indicaciones y las nuevas redacciones que ha ingresado el gobierno y ir cómo vamos avanzando. Entiendo que hay una de las indicaciones con respecto al tema del agua que es un poco más... yo creo que una de las que ha tenido diferencias, pero que vamos por un buen camino y podemos lograr, ¿no es cierto?, un acuerdo transversal en la comisión, pero a lo mejor hoy día no lo vamos a poder despachar. Ya, entonces, secretario. Perfecto. Entonces vamos a someter a votación todos los artículos que no han sido objeto de indicación. No los vamos a singularizar porque es un largo listado, pero nos vamos a ir dando cuenta durante la discusión. Presidenta, ¿Quiere dejar a resguardo del acuerdo de que si es necesario abrir la votación sobre algunos de los artículos sin indicación, ¿hay acuerdo para abrirla? ¿Le parece? Sí, hay acuerdo.
comisión? Es como Don un voto de Sergio. confianza, en verdad. Si es que hay Presidenta, algún... no el secretario. No, tengo que pedir igual el acuerdo. Voto de confianza con la Ah. presidenta, no con el secretario. No, lo que pasa es que lo que nos sugiere el secretario es que igual quede abierta la posibilidad, si en el caso que tengásemos que discutir nuevamente un artículo que ya se votó por otra este modificación, volver a debatirlo. Vamos a votar los artículos que no tienen indicación. Ninguna indicación. Y después, si surgen durante la discusión de las indicaciones, ¿Alguna duda? podrían afectar algunos artículos, puede reabrir Sí. ese... Pero que no va a suceder, pero por si acaso. Según nosotros. Sí, ya. Acordado. Don Jorge. En votación todos los artículos que han sido objeto de indicación. Dije Me eso. dicen que micrófono. Don Francisco. Don Sergio. Aprueba. Señora Marcela. Señor Van Rieselberghe. Don Carlos Kuchel. Don Nicolás. Don Juan. Don Gabriel estaba aquí hace un minuto. Don Esteban. Don Pablo. Permiten, señora Daniela, perdón. A favor. A favor. Que dejemos la posibilidad de que don Juan Luis y don Esteban, don Gabriel emitan su... Bueno, aprobado entonces todos los artículos que han sido objeto de indicación. Por 11 votos. No. Entonces, vamos a darle la palabra al ministro Artículo primero. para el artículo primero, efectivamente. El numeral 1 en realidad, el artículo único. Gracias, Presidenta. Como más adelante en otras indicaciones vamos a normar el uso directo respecto de los indirectos, lo que se hace es que se precisa la indicación, o sea, la redacción de este texto para efectos de que quede consistente con esas modificaciones posteriores. Es el único propósito que tiene en el artículo introductorio de la ley. ¿Hay alguna palabra sobre este punto en particular? En votación, entonces, secretario. Gracias, señora Presidenta. Vamos a votar el artículo, el numeral 1 del artículo único con la indicación del Ejecutivo. Don Jorge. Don Francisco. Don Sergio. Aprueba. Señora Marcela. Señor Van Rieselberghe. Señor Carlos Kuchel. Don Nicolás Noman. Don Juan Santana. Don Gabriel Silver. Don Esteban Velázquez. Don Pablo. Señora Presidenta. A favor. 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Señora Presidenta, corresponde analizar el numeral 2, que tiene indicaciones del el Ejecutivo y también alguna de autoría de miembros de esta comisión. Ministro. ¿Hay un problema con el micrófono? Un segundo. Ahí sí. Ahí sí, gracias. Aquí hay dos indicaciones alternativas, pero la indicación que presentó el Ejecutivo creemos recoge bien el espíritu y básicamente lo que se hace es hacer una definición de qué es lo que entendemos como geotermia de baja entalpía, ¿no es cierto? Hay que recordar que uno de los propósitos de este proyecto es eximir a la geotermia de baja entalpía del proceso de obtención de la concesión, ¿no es así? Entonces lo que estamos haciendo es precisar esa redacción y definiendo el uso directo que está en el inciso final, que dice, lo que voy a leer a continuación: el uso directo de la energía geotérmica es aquel que hace una utilización final de la energía térmica contenida en el recurso geotérmico sin una transformación a energía eléctrica, ¿no? Que es el propósito principal, habilitar esos usos de la energía, y por lo tanto lo que estamos diciendo aquí
es que los proyectos que quieran usar la geotermia para generar energía eléctrica van a tener que transitar el proceso de obtención de una concesión. Y la otra diferencia que pueden ver respecto a la indicación alternativa es que se mantiene los 400 metros de profundidad como una de las definiciones de geotermia de baja entalpía que nos parecía que era importante. Esas son las dos cosas principales, presidente. Muy bien. Diputado Gaona. ¿Es entonces que la energía, o sea, el uso de la energía geotérmica para producción de energía eléctrica puede ser posible en profundidades de menos de 400 metros? Claro, es una buena pregunta, diputado. Lo que pasa es que eso es poco probable que ocurra, pero la tecnología cambia tan rápidamente y las leyes permanecen, entonces nos parece importante dejar bien delimitado esa frontera. Entonces, sin perjuicio de su profundidad, si el propósito para el que se va a usar la energía geotérmica es la generación de eléctrica, esta redacción lo que hace es que tiene que obtenerse una concesión. Eso fue parte de las conversaciones que se tuvieron con los asesores. ¿Limitaríamos esto solo a climatización? O sea, más bien estamos definiendo por defecto lo que sí tiene que obtener la concesión, que sería el uso de energía eléctrica. O sea, el hecho de que establezca 400 metros de profundidad es que es hasta los 400 metros. Claramente para producción de energía eléctrica, imagino que el cuidado que quiere tener el Ejecutivo tiene que ver con la producción eléctrica para poder ofrecer, hacer generación, y no necesariamente para un recinto individual, sino generación ya, y eso evidentemente requiere una concesión. Pero para hacer negocio, Claro, para vender. Para vender. Pero muchos expertos decían de que en verdad no era un muy buen negocio. Claro, por eso pregunto, ¿para qué parece esta restricción? Pero es como para también definir cuál es el aprovechamiento somero, tener claridad en cuánto nos movemos. Claramente está restringido. Pero bueno, pero de todas maneras considera lo que nosotros habíamos incorporado en la indicación, por lo tanto yo estoy disponible a votar la indicación del Ejecutivo, si les parece. Diputado. Presidenta, yo quiero repetir la misma pregunta de la otra vez, pero de otra forma. ¿Cuál es la profundidad que consideran los proyectos hoy día en sus distintos tipos? ¿En qué profundidades se mueve la mayoría de distintos tipos? En general, diputado, los proyectos de generación eléctrica necesitan profundidades y temperaturas más altas que esta. Y los proyectos que buscan generar calefacción, en general funcionan en esta temperatura y más superficial que los 400 metros. Pero puede haber excepciones. Si quiere, no sé, Gabriel, si quiere complementar, jefe de la división de energía sustentable. Don Gabriel, la presidenta le... Don La Gabriel. presidenta. Presidenta, por su intermedio, quizás complementar lo que decía el ministro, que justamente, o sea, efectivamente, o sea, las geotermias de generación eléctrica normalmente ocupan profundidades sobre o se pueden contar en miles de metros normalmente. Como ejemplo, el proyecto de Cerro Pabellón, que opera actualmente en la región de Antofagasta, tienen varios pozos, pero que en promedio deben andar cerca de los 2.000 metros de profundidad. Y esos hacen aprovechamiento de lo que explicábamos en alguna sesión anterior, de estos bolsones donde se dan anomalías térmicas, que justamente se dan algunas condiciones geológicas cerca de zonas volcánicas que permiten que ahí se generen estas características particulares de poder agarrar ese recurso a muy alta temperatura. Para todos estos otros proyectos de menor escala se ocupa el concepto de la inercia térmica, y para eso basta con hacer perforaciones a bajas profundidades, normalmente menos de 100 metros incluso, pero hasta los 400 metros es razonable incluso poder hacerlo todavía. Muy bien. Entonces votemos la indicación Sí. del Ejecutivo. Señora presidenta. Sí, diputado Velázquez. Solo como comentario, o quizá el ministro de Asesores podrían transmitir alguna información. Hace algunos años atrás, en los alrededores de Lojíza del Tatio, se intentó allí instalar una empresa
¿cierto? Y claro, y después, bueno, como la verdadera producción, la industria más importante ahí, el turismo en los alrededores de San Pedro, me parece que estaba el gobierno del presidente Piñera, no recuerdo exactamente. Finalmente eso todo se desechó, una empresa italiana, no continuó con aquello. Pero mi pregunta va, además de esta fuente de energía geotérmica, además de electricidad, ¿ustedes tienen algún otro antecedente? ¿En qué otra actividad podría ocuparse este tipo de energía? ¿Qué se está explorando? ¿Hay algo que ustedes manejen como gobierno? ¿Algún estudio? Más allá de que la tecnología nos va a decir a futuro que determinada cosa, pero ¿hay alguna cuestión que deberíamos saber, compartir? Le puedo pedir al equipo, presidente, si usted le parece que complemente, pero los dos usos principales que nosotros hemos identificado son generación eléctrica a mucha profundidad o climatización, que es el propósito principal que este proyecto de ley busca facilitar, ¿no? Esos son los dos principales. Pero puede que existan otros en el extranjero que... ¿no? Esos son los principales. Presidenta, entonces con su autorización. Sí. Presidenta, vamos a votar el numeral 2 del artículo único, que señala, intercálese en el artículo 3 la expresión comillas fluido geotérmico seguida de una coma, entre la coma que sigue a la voz agua y la palabra gases, más la indicación del Ejecutivo que señala, que propone, agregar al artículo 3 los siguientes incisos segundo y tercero nuevos. Se entenderá por aprovechamiento somero de energía geotérmica. ¿Es necesario que lo lea? O... No. Ya, está claro. En votación. En votación, don Jorge. Hay un inciso segundo del numeral 3, entiendo, ¿no? Estamos en el numeral 2 Del mensaje. del mensaje. Sí. El inciso segundo es la restricción de la cual hablábamos recién. Sí. Sí. El uso directo de la energía geotérmica, claro. Ese también está sometido a votación en este momento. Pues eso, Es, sí, claro, sí, sí, ya, sí. perfecto. Es todo ese número 3. Entonces, don Jorge ha votado a favor. Don Francisco. A favor. Don Sergio. A favor, a pesar de la restricción del inciso segundo. Ok. Señora Marcela. Señor Enrique. Don Enrique. A favor. Don Carlos. Don Nicolás. Don Juan. Don Gabriel. Yo, presidente, quiero votar en contra. Quiero señalar que aquí el Ejecutivo toma una decisión de muy rápida obsolescencia desde el punto de vista tecnológico. Creo que a medida que avance o bajen sustantivamente los costos de prospección, obviamente esta ley va a quedar absolutamente desfasada. Vamos a tener proyectos efectivamente residenciales, sin fines de lucro, colegios, hospitales que van a querer hacer inversiones, obviamente, en esta línea, pero se van a encontrar con la gran traba de la indicación o propuesta hecha por el Ejecutivo. Lo hemos visto desde el punto de vista de la generación, en este caso solar, donde han bajado ostensiblemente justamente los costos, y a nivel residencial hoy día temas que antes eran reservados al sector privado con fines de lucro, hoy día son asumidos efectivamente por un establecimiento educacional. Y aquí va a ocurrir efectivamente lo mismo, vamos a quedar casados en este caso con la norma, allí donde digo los porfiados hechos, en este caso la tecnología va a demostrar lo contrario y nos van a pedir explicaciones en nuestros distritos, como digo, un establecimiento educacional que va a tener que desarrollar todo un proceso de concesión, por ejemplo, cuando quiera electrificar, en este caso sin costo prácticamente a propósito de esta energía, justamente por la limitación que estamos estableciendo en la ley. Por eso voy a votar en contra. Muy bien. Don Esteban. Sí, me sumo al voto en contra. De don Gabriel. Don Pablo. Me abstengo. Abstención. No, Señora, perdón, a favor. A favor, no se preocupe. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, ha sido aprobado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos a favor, 2 en contra, ninguna abstención. Aprobado entonces Sí. el artículo... El numeral 2 con la 2. indicación del Ejecutivo. Señora Y Presidenta, se entiende exactamente. rechazada la otra indicación. Se entiende pero sin rechazada la retirar. indicación de origen. ¿No se retira? No. No, se entiende rechazada Se entiende por haberse rechazada. aprobado la... Así es. Señora En Presidenta, la misma página 3, número 4. corresponde poner en votación el numeral 3. Al respecto, hay una indicación, hay sendas indicaciones, una de origen parlamentario y una de origen en el presidente de la República, respecto a la cual a lo mejor el señor ministro puede explicarnos.
Presidenta, básicamente lo que hace esta indicación es que incorpora la expresión que hagan uso directo, dado que estamos haciendo esta distinción de uso directo e indirecto, en el primer inciso del mensaje, o sea, en el párrafo que sin perjuicio de lo anterior, los aprovechamientos someros de energía geotérmica que hagan un uso directo, ¿no? O sea, modifica el sujeto. Y en el inciso siguiente, cuando hace mención que la inscripción que se realiza en el registro es sin perjuicio de otras autorizaciones o permisos que deben obtenerse, hace una enumeración que no es taxativa, pero de los permisos que debieran obtenerse para los proyectos, ¿no es cierto? Dice entre otros y los números. Eso es básicamente lo que hace la indicación. Muy bien, ofrezco la palabra. Ministro. Sí, lo que pasa es que la indicación 3... Claro. A ver, Juan Ignacio, explica tú. Juan Ignacio quiere hacer. Presidenta, por su intermedio. Que Juan Ignacio puede precisar sí, el... Juan Ignacio. Muchas gracias, Presidenta. No, la indicación, en la indicación que estamos revisando, que es la número 5, efectivamente, como señaló el ministro, el numeral 1 romano nos indica que es para concordar la expresión de uso directo. El numeral 2 es una precisión por vía ejemplar de qué permisos se tienen que incorporar. Y el tercer número, que es la supresión del inciso cuarto, que se incorpora en el mensaje, tiene que ver con que el inciso cuarto pasó a más arriba, que es un aprovechamiento somero de energía geotérmica, ahora que haga uso directo además de la energía geotérmica. Perfecto. Solamente una adecuación formal. Entonces, Presidenta, ¿someto a votación? Sí, no sé si hay alguien más quiere... Sí. Vamos a someter a votación la indicación del Ejecutivo. Sí, del Ejecutivo. No, no la puedo retirar. Porque habían algunas indicaciones que figuro yo, pero hay algunos otros parlamentarios. No, pero... no... Sí, se rechaza, por eso estamos votando la del Ejecutivo. Señora Presidenta, vamos a votar el numeral 3 del artículo único. Vamos a votar el numeral 3 del artículo único con la indicación del Ejecutivo. Sí. Don Jorge. Don Francisco. Don Sergio. A favor del Supremo Gobierno. Doña Marcela. Don Enrique. Don Carlos. Don Nicolás. Don Juan. Don Gabriel. Don Esteban. Don Pablo. Señora Presidenta. A favor, perdón. Señora Presidenta, 12 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Y se entiende rechazada la indicación parlamentaria. Perfecto. Por la aprobación de la indicación de origen en el Ejecutivo. Corresponde votar la indicación 6 del artículo y la 6. indicación 7, que se refieren al artículo 6 que no está en el mensaje. Y entiendo que la indicación 7 viene a precisar los términos de la indicación 6, por lo tanto, probablemente el ministro puso la palabra. No, la indicación 6 habla Son, son dos temáticas. Sí, eso estaba cachando. Y la indicación 6 lo que proponía o propone Sistema de evaluación de impacto ambiental. que se someta a evaluación de impacto ambiental el proceso de obtención de una concesión. Y sin perjuicio que nosotros estamos de acuerdo con tratar de, en todas las instancias que sea pertinente, velar porque los proyectos que se desarrollan no afecten el medio ambiente, ¿no es cierto?, y cumplan con toda la normativa. Es muy difícil someter a evaluación ambiental la obtención de una concesión, que es simplemente la obtención de un derecho. Y dependiendo de la forma concreta que tenga esa concesión al traducirse en un proyecto, es que se puede evaluar el impacto que va a tener el medio ambiente. O sea, una concesión que se otorga puede ser usada para desarrollar distintos tipos de proyectos. Entonces,
es difícil evaluar ambientalmente una concesión. O sea, una concesión, entonces, lo que se somete a evaluación de impacto ambiental en general son proyectos respecto a los cuales se puede hacer una línea de base, después ver el impacto del proyecto, pero una concesión es muy difícil de hacer eso. Entonces, lo que nosotros proponemos es rechazar esa indicación, presidente. Y respecto a la indicación 7, simplemente lo que hacemos es precisar de nuevo que es para usos directos o de generación de electricidad para ser consistente con lo discutido previamente. Ofrezco la palabra a los diputados y diputadas. El señor Gaona, señor presidente. Perdón, diputado Gaona. Ministro, y por ejemplo, establecer que se someta a evaluación de impacto ambiental el proyecto propiamente tal y no la concesión. Pero eso no es necesario normal en este cuerpo legal, ¿no? O sea, eso está, aquí me pueden corregir, pero los proyectos que cumplen los requisitos que la ley ambiental y el sistema de evaluación ambiental en general establece, tienen que someterse o a declaración de impacto ambiental o a estudio de impacto ambiental. Lo que estaríamos haciendo aquí es generar una gatillante adicional para obtener una aprobación ambiental, y lo estaríamos haciendo para la obtención de un derecho otorgado por el Estado, cuyo impacto ambiental es imposible de evaluar. Por lo tanto, nosotros creemos que no es conducente, Muy bien. Mal podría, creo yo, el sistema de evaluación ambiental, los distintos organismos a los cuales el SEA consulta, pronunciarse respecto del impacto que la otorgación de un derecho, una concesión, tiene, porque solamente uno puede evaluar el impacto que tiene una concesión cuando uno sabe qué proyecto se desarrolla al amparo de esa concesión. Entonces, Espera, diputado Gaona, luego el diputado Vidal. Micrófono, diputado. La esencia de este proyecto es precisamente poder facilitar todos estos procesos de aprovechamiento de energía geotérmica de baja entalpía para fundamentalmente la climatización de hogares y proyectos de pequeña escala. En segundo término, todos los proyectos que podrían tener un impacto ambiental importante están sujetos a las normas de la Ley General de Bases de Medio Ambiente, y por tanto aquí lo que se está haciendo es el otorgamiento de un derecho. Y si ese proyecto que se va a desarrollar con esa concesión es sujeto de evaluación ambiental, para eso está la Ley General de Bases del Medio Ambiente, ya sea por la vía de la declaración de impacto ambiental o por la vía de estudio de impacto ambiental. Por lo tanto, me parece a mí que esta indicación en realidad no tiene mucho que ver con el proyecto de ley que estamos discutiendo, porque además esto está normado en la Ley 19.300. Entonces, yo creo y concuerdo con el Ejecutivo que no tiene mucho sentido, y además esto entrabaría más porque le estaríamos sometiendo sin siquiera saber las características del proyecto. O ya estaríamos sometiendo a tramitaciones adicionales y no cumpliríamos el objetivo, que es fundamentalmente fomentar que se produzca este tipo de proyectos de aprovechamiento de energía geotérmica. Don Pablo Vidal. Presidenta, la duda es, en el caso de la solicitud del derecho, ¿está justificada sobre la base de un proyecto o no necesariamente? Porque si está, entonces a lo mejor el problema es que es el proyecto el que deba ser sometido a evaluación. Si no está asociado necesariamente a un proyecto, sino que solo el derecho, claro, tiene sentido, porque el derecho en sí mismo no genera un impacto ambiental, es el proyecto que se desarrolle, pero ¿no lo amarra? No tengo el recuerdo claro al respecto. Que uno no con los derechos o que se acumularon propiedades. Claro. Quizá una cosa anterior de contexto, ¿no? Aquí estamos modificando una ley y la estamos modificando, esa es la idea matriz del proyecto, es modificarla para eximir del proceso de obtención de concesión a aquellos proyectos que van a hacer un uso de la geotermia de baja entalpía para climatización, en esencia, ¿no? Lo que hace esta indicación no apunta a eso, sino que, dado que estamos modificando esa ley,
va a modificar el régimen de obtención de concesiones para los proyectos que van a seguir teniendo que obtener una concesión. Eso es lo primero. Por lo tanto, no estamos hablando en este caso de los proyectos de baja entalpía, por definición, porque estamos hablando de los proyectos que sí tienen que obtener una concesión. Por lo tanto, estamos hablando de algo que está en la ley, pero que no está en la idea matriz. Podría uno argumentar, no que estoy haciendo ese punto. Quiero decir, simplemente para efectos de contexto, no estamos hablando de los proyectos de baja entalpía que este proyecto de ley busca facilitar, sino que estamos hablando de los proyectos que sí tendrían que obtener concesión. Eso es lo primero, ¿no? Y aquí me pueden corregir, pero el proceso de obtención de la concesión no necesariamente está vinculado ex ante a un proyecto específico. Ahora, obtenida la concesión y desarrollado un proyecto, ese proyecto debe o no obtener una evaluación, o sea, pasar por el proceso de evaluación ambiental o declaración de impacto ambiental, según la ley de base del medio ambiente y sus normas generales, digamos. O sea, yo entiendo que la ley 19.300 establece en el artículo 10, en su letra C, que cuando es más de 3 megawatts, efectivamente tiene que pasar una evaluación de impacto ambiental cuando hay generación de energía. Y además, en su letra P del mismo artículo 10, establece también de que cuando está instalado en parques nacionales, reservas, etcétera, etcétera. Lo que no está expresamente establecido, que a propósito de la legislación comparada, que otros países sí tienen en el proceso de explotación con respecto a la geotermia, pero acá no se establece la Ley General de Bases de Medio Ambiente, no está contemplado. Entonces esa es mi duda. Para separar la conceptual, para ir despejando temas, yo creo firmemente que exigirle la obtención de pasar por el proceso de evaluación ambiental a la obtención de una concesión, creo que no es una buena idea, creo que por lo que hemos discutido, porque yo creo que es imposible evaluar el impacto ambiental del otorgamiento de un derecho, ¿no? Sí. Cosa distinta es que pudiéramos, pero no sé si esta es la instancia, revisar si en la ley de bases del medio ambiente habría que hacer alguna modificación a efectos de precisar cuáles proyectos de generación eléctrica basados en un recurso geotérmico debieran cumplir con las causales que los obligan a pasar por un proceso de declaración o estudio, digamos. Pero eso... Perdón, diputado, y eso estaría haciéndonos entrar a una discusión respecto de los proyectos, no de los proyectos que queremos legislar con este proyecto, que son los chicos, sino que de los proyectos grandes, que son precisamente los que están fuera, ¿no? Está bien, pero ahí le puedo pedir al Ejecutivo dejarla pendiente. Yo entiendo el punto y de hecho me hace mucho sentido. Solo me genera una duda a propósito de algunas observaciones que me llegaron de la legislación comparada. Entonces, para revisarlo y si no, de lo contrario, igual hemos avanzado harto con diputado Vidal. Como probablemente también vamos a dejar otra pendiente, que es en donde recién sostuvimos una reunión y no logramos llegar a acuerdo con respecto al agua. Presidenta, pero solamente... No, por eso le estoy pidiendo en este contexto de fair play, si es que hay alguna posibilidad de dejarla pendiente para que la revisemos afuera entre Pero déjeme entender una cosa bien, porque... No, le pregunté ampliamente y nadie me respondió y el único que me respondió fue el ministro. Pero entonces solicíteme la palabra. Si es que hay alguna posibilidad, yo le estoy sugiriendo para que podamos tener mayor claridad y revisarlo entre nosotros, porque yo sí tengo una duda y yo lo estoy pidiendo como presidenta, si hay posibilidad de dejarlo pendiente este artículo, por lo menos. Presidenta, yo respecto de la votación, dejarla pendiente o no, eso es materia de la comisión. Lo que sí yo como representante del Ejecutivo me comprometo es que entreguemos a la comisión información, que puede ser análisis comparado u otro análisis del equipo, que permita tener claridad respecto de esa pregunta, que es un proyecto de explotación, de generación eléctrica, en etapa de explotación, que va a explotar un recurso geotérmico, pero no de baja entalpía, los de alta entalpía, que no son los propósitos de este proyecto. Si es que habría que hacer alguna precisión en la ley de base del medio ambiente para efectos de definir mejor cuándo debiera o no entrar al sistema de evaluación ambiental. Eso es mi pregunta. Yo proveo esa información. Ahora, ¿cómo esa información podría inclinar hacia un lado u otro la votación de esta indicación, que es someter a evaluación de impacto ambiental la obtención de una concesión de geotermia? Yo de hecho creo que no podría tener esta... Estuvo mal la redacción y pido disculpas. Diputado Vidal.
¿Sobre qué elementos, sobre qué criterios se va a decidir si se entrega o no la solicitud, si se otorga o no el derecho? O sea, la pregunta es, el proyecto a desarrollarse no es un elemento a evaluar para decidir si se entrega o no si se otorga o no se otorga la solicitud de explotación. Esa pregunta le puedo dar al equipo la palabra, si la presidenta le parece así, le parece bien, pero diputado, eso no es el propósito de este proyecto, ¿no? Es una pregunta pertinente para los proyectos de geotermia de alta entalpía que van a tener que seguir pasando por el régimen de obtención de concesión. El propósito de este proyecto es eximir de ese proceso a los proyectos de baja y normar cómo facilitamos el desarrollo de los de baja. Pero sin perjuicio, eso me parece una pregunta relevante y el equipo podría complementarla. Sí. Gabriel. Por su intermedio, Presidenta, quizás aclarar de que cuando se pide una concesión, efectivamente se pide una serie de antecedentes al solicitante, entre los cuales se piden algunos antecedentes ahí depende de si es la concesión de exploración o la de explotación. Para el caso de la de exploración se piden antecedentes preliminares del modelo que se está identificando para identificar el recurso, pero justamente permite poder explorar para poder generar más antecedentes para después poder pedir la concesión de explotación, en la cual se presenta un proyecto absolutamente preliminar que no tiene el nivel de detalle que justamente sí permite poder desarrollarse a la hora de tener la concesión. Pero principalmente son aspectos técnicos e incluso económicos del solicitante también que garanticen de cierta manera la espalda que pueda tener el solicitante. Mire, recogiendo lo que dice el diputado Gaona, porque no es que esto sea súper antojadizo, sino que de verdad yo tengo una duda técnica con respecto a la 19.300. Entonces, de todas formas, diputado, esta indicación está mal hecha, porque nos equivocamos, yo asumo la responsabilidad y no es concesión, es proyecto, ¿ya? Y eso es lo que podríamos nosotros conversar después y no tengo ningún problema de someter a votación esta indicación e inclusive... Sí, ya, no tengo problema. ¿Les parece? No sé si los diputados firmantes también de la indicación están de acuerdo. ¿Sí? Sobre Silver, Velázquez y Vidal. Pero ¿hay disponibilidad por último para revisarlo al Ejecutivo? Se lo pregunto más formalmente. Sí, podemos analizarlo y traer los antecedentes a la comisión. Ya. Ya, Presidenta. Entonces, someto a votación la indicación. Sí. ¿O la retiran? La podemos retirar, estamos los cuatro. Ya. Es que está mal redactada, porque no es concesión, es proyecto. Dan el acuerdo, entonces. Ya. Entonces, tengo que retirar. Ya, retirar entonces esa indicación. Entonces, vamos a las 7. Con espacio para poder revisarla si es que necesita revisar otra nueva indicación. El mensaje, señora Presidenta, en el numeral 4 del artículo único, dice sustituirse el inciso final, la frase extracción, producción, etcétera, por aprovechamiento de energía geotérmica para usos térmicos o eléctricos. Y el Presidente de la República nos propone reemplazar en el inciso final del artículo 6 propuesto la expresión para usos térmicos o eléctricos por para usos directos o de generación eléctrica. Propongo votar tanto el numeral 4 con la indicación del Ejecutivo, si usted Perfecto. le parece. ¿Sí? ¿Les parece? Con indicación del PLR. Señor Castro. Don Jorge. ¿Alguna duda, ministro? ¿No? Ah, ya. Por favor. Don Francisco. Don Sergio. Señora Marcela. ¿Señora Marcela? ¿Se abstiene? Pero si quiere podemos pedirle al Ejecutivo que haga una precisión, si votemos con mayor claridad. Ministro. O sea, lo que estamos diciendo es que estamos separando lo que son proyectos que van a generar electricidad del resto de los proyectos, eso es. ¿No? No le quedó claro al diputado. Aquí votamos el artículo 1, el mismo principio. Perfecto. Los usos térmicos los reemplazan por usos directos. Sí.
Los directos se entiende la climatización. Sí, Claro. Ayúdenme con los micrófonos porque no... Sí, sí. Ya. ¿Sí? Entonces sigamos con la votación. Diputado Gaona estaba, parece justo. No, cada uno votó a favor. La señora Marcela. Ah, ya. Sí. Pregunte nomás, diputada. Entonces, que son términos sinónimos pero excluyentes. El tema de que es directo, es geotérmico, ¿se entiende? Para climatización. Geotérmico es el recurso base, ¿no? Que puede ser para distintos usos. Y lo que estamos distinguiendo con estas redacciones, con la que nos vamos a topar varias veces porque se hace referencia a ella en distintos artículos de la ley, es distinguir los directos de los indirectos, llamemos así. Y lo que estamos definiendo como indirectos son los que usan el calor para generar electricidad. Y el resto queda en la categoría de directo. Y sin perjuicio que la tecnología podría cambiar, esos son en esencia los térmicos, que es lo que estamos buscando en climatización, para poder utilizar en climatización. Sí, señora Marcela. ¿A favor? Ya. Don Enrique. Don Carlos. Don Nicolás. Don Juan. Don Gabriel. Presidenta, yo me voy a abstener de esta norma porque, insisto, tiene una visión bastante miope respecto a lo que es el sentido y el estanco de este proyecto. El diferenciar entre calefacción y producción de energía al final del día es lo mismo. Si uno tiene una bomba de calor para calefaccionar, por ejemplo, una piscina, lo que está haciendo es ahorrar energía o, de alguna manera, generando energía que genera calor. Es como darnos vuelta y pillarnos en una discusión que, a mi juicio, no ahonda en diferenciar un continente efectivamente de otro. Yo voy a perseverar efectivamente en la sala respecto de este punto. Me hubiese gustado que el Ejecutivo, por ejemplo, hubiese hecho la diferencia entre los megas que se producen, para puesto hasta aquí es residencial y de aquí para adelante hay una explotación que tiene un sentido comercial, o haber dejado fuera, por ejemplo, la energía que se genere para entidades, personas naturales o entidades sin fines de lucro, que creo que habría sido otra medida mucho más pertinente y seria, efectivamente, como una política pública, porque ya incluso diferenciar la calefacción de la generación eléctrica, como digo hoy día, no tiene sentido porque ambos son energía y ambas pueden incluso una generar la otra y darnos la vuelta completa para llegar a lo mismo. Así que me gustaría, como digo, presentar nuevamente el tema en la sala y tal vez invitar para que el Ejecutivo no se sienta sorprendido a tener una propuesta distinta en la materia en la cual esté disponible a llenarse. Gracias, presidente. Señor Velázquez. Ahora, de todas maneras... Se abstiene. Don Pablo. Señora Presidenta. A favor. Señora Presidenta, aprobado por 11 votos a favor, ninguno en contra, 2 abstenciones. Ahora, de todas maneras, diputado Silver, antes que se retire, siempre está la opción de ingresar indicaciones. Para que igual podríamos trabajar en eso si es que todavía queda espacio. Ya. Vamos al numeral 5 del artículo único. Hay una indicación del Ejecutivo. No sé si el señor ministro quiere hacer uso de la palabra en esa... Sí, ministro. En la indicación 8. Sí, respecto quizás por el mensaje, porque tenemos que votar el mensaje de indicación. Así es. El proyecto lo que hace es que entrega las facultades de fiscalización y supervisión a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿no? Entonces, en vez del Ministerio lo hace la Superintendencia. Y después habla de los recursos que necesita y es lo que tiene sentido. Y después le da... después hay una precisión que es más bien de redacción y de alcance. Y en la indicación, en esencia, lo que hacemos es que le damos, para que la superintendencia pueda cumplir bien su rol de fiscalización y supervisión, le da acceso al registro que se está creando con este proyecto también. Eso es en esencia lo que hace el mensaje y la indicación. Un traspaso de competencia. Claro. Señora Presidenta, no sé si alguien quiere hacer alguna consulta. No sé, diputados, diputadas, ¿no? Entonces, señora Presidenta, vamos a votar en conjunto el numeral 5 con la indicación 8 del Ejecutivo.
Señor Castro. Don Jorge. Don Francisco. Don Sergio. Señora Marcela. Ah, ya, ok. Don Enrique. A favor. Don Carlos. Don Nicolás. Don Juan. Don Esteban. Don Pablo. Señora Presidenta. A favor. Aprobado por 11 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Oye, yo quería... Página 6 del comparado, artículo 20. Sí, Están aprobadas. Está aprobada. Entonces pasamos a la página 8 del comparado, artículo 27. Podemos pasar a la página 10 del comparado. Porque aquí viene lo de agua. Que usted Sí, quiere, porque claro. yo no lo- pero ahora igual podemos escuchar al Ejecutivo porque existen algunas diferencias en esto o lo dejamos pendiente. Que lo veamos cuando tengamos una acuerdo. Bueno. Hay un quiebre. Pero si Gópil tiene el poder, presidente. Quiere cortar la conversación en el señor ministro en este momento. Bueno, Hay sesión de sala a las 4. A las 4, sí. Pasamos entonces a la página 10 del comparado. Señora Presidenta, corresponde votar el numeral 9. ¿9? Ah, 9, sí. Sí. Que se refiere, que tiene dos indicaciones. Sí, el numeral 9. Página 10, numeral 9, indicaciones 19 e indicación... hay un cabildo en la esquina. Las indicaciones 19 y 20, señor ministro. Hay una indicación del Ejecutivo que es la 20. Correspondería otorgar el... Presidenta, por su intermedio, es un tema de ministro. redacción y Juan Ignacio es experto en chequear bien la consistencia de los textos. Entonces, si a usted le parece, él podría precisar en Por supuesto. en el alcance. Diputado Juan Ignacio. Gracias, presidente. Gracias. Claro. Para la reelección tenía. Gracias, presidenta, por su intermedio. Bueno, efectivamente tenemos una coincidencia que recogimos de la indicación parlamentaria, solo para precisar, ¿no es cierto?, que las actividades que se van a realizar tienen que hacerse cumpliendo los requisitos legales y reglamentarios que correspondan para cada caso, que es simplemente una precisión que el Ejecutivo también recoge de las indicaciones parlamentarias, y eso es el literal A del número 20. Y los literales B, C y D son solamente la misma indicación para incluir en diversas partes de este artículo la frase que hagan un uso directo de la energía geotérmica. Solamente es eso, Presidenta. Muy bien. ¿Ofrezco la palabra? Sí. Con lo aprobado ya. Coherente con lo anterior. ¿Les parece? Pero tengo que... ¿Quiénes no están? Ah, no va a tener que tomar de nuevo la No, votación pero es que no está Hernando ni Gabriel, no. Sí, sé que voy a... Ya, aprobado por... Aprobado entonces por la unanimidad de los diputados presentes. ¿Toda la 20? Sí. Un segundo nomás. 19 y 20. No, la 19 se entiende rechazada. No, pues ¿cómo? ¿Aprobada? Ah, ya, discúlpeme. No. Claro, exacto. Ya, está aprobada la indicación 19 y la indicación 20. Pasamos a la página 13 del comparado. ¿De esta ley? Numeral 13.
Señora Presidenta, corresponde poner en votación el numeral 13 con una indicación de... que es idéntica. Sí, es lo mismo. Es lo- ¿Le parece la misma votación? La página 13 del Sí. comparado. Indicación 21. Lo mismo, la misma adecuación que recién. Que hagan uso directo. Nos vamos, Vamos a la página 16 del comparado. que también es del Presidente de la República, al numeral 18. Ministro. Sí. Podemos pedirle a don Juan Ignacio de Redacción Nacional que lo pueda... Del partido Redacciones. Redacción Nacional. Presidenta, su micrófono está apagado. Sí, está el estatuto administrativo, diputado, y no inhibe. Presidenta, por su intermedio. Esta indicación responde al informe que remitió la excelentísima Corte Suprema con algunas precisiones sobre el sistema sancionatorio que se estaba proponiendo en la ley. En dos sentidos. Por una parte, la ley vigente establecía un sistema de multa beneficio fiscal, reclamable ante la justicia ordinaria. Acá es importante hacer varias precisiones para poder entender el correcto sentido de la indicación. Primero, la ley de concesiones geotérmicas es anterior a la ley de bases de los procedimientos administrativos, de manera que anteriormente una multa que pudiese imponerse en virtud de esta ley no tenía un procedimiento general administrativo y por eso se recurrían a los tribunales ordinarios de justicia, digamos un juzgado civil, con todo lo inconveniente que eso puede ser desde el punto de vista de resolver algún aspecto esencialmente económico. A fin de homologar el régimen sancionatorio con el organismo sancionador, que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible, el proyecto propone entregar las infracciones a la ley de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que es la ley 18.410. Esa ley establece un sistema sancionatorio basado en tres tipos de infracciones. Una infracción gravísima, que se sancionan hasta 10.000 unidades tributarias anuales, o sea, la multa es muchísimo más alta, y la cual tiene diversas causales que son aplicables a estos casos, como muerte de una persona por alguna infracción a alguna norma de seguridad, lesiones, reiteración de infracciones graves. Las infracciones graves también van en esa misma línea, y se establece como infracción leve una norma genérica que tiene que ver con contravención a la normativa legal, de manera tal que, salvo que alguna hipótesis estuviese contenida en una infracción grave, gravísima o grave, se entiende que son infracciones leves y se sancionan con hasta 500 unidades tributarias anuales. La Corte Suprema estuvo en general de acuerdo con esta incorporación, pero hizo algunas precisiones y decía que era importante precisar más que una remisión genérica a la ley, sino a qué parte de la ley era adecuado remitir el proceso sancionatorio. Y esta indicación lo que hace es indicar que el proceso sancionatorio está contenido en el título cuarto de la ley de la superintendencia y que son a los artículos contenidos en dicho título a los cuales uno tiene que referirse en lo que resulte pertinente. Es básicamente eso. Sí. Básicamente eso. Tengo una duda, porque si bien es cierto, entendemos que las sanciones, como señalaba recién Juan Ignacio, están sobre la base de muertes, de ese tipo, ¿no es cierto?, de irregularidades, de situaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la concesión propiamente tal? La SEC no tiene esas facultades como para poder sancionar, por ejemplo, si hace mal uso de la concesión. Si es que, no sé, especuló y no la usó nunca. ¿Qué pasa? ¿Quién actúa ahí? Por su intermedio. Bueno, son situaciones distintas, porque el Ministerio tiene atribuciones, de acuerdo a la misma ley, para caducar el otorgamiento de una concesión cuando no se ejecutan los planes, no se hacen las inversiones. Hay un informe, el Prudencio me puede corregir el detalle. ¿Quién hace esa caducidad? El Ministerio. ¿El Ministerio de Energía? El Ministerio de Energía es el encargado de otorgar o de revocar las concesiones geotérmicas si es que no se están utilizando para el fin
O sea, si el Ministerio detectara que hay un fin especulativo porque se pide una concesión y se lleva un determinado lapso de tiempo sin ejercer ningún derecho de prospección o un proyecto, esa concesión es revocable. ¿Y eso después de cuánto tiempo? Ahí le pediría a Gabriel que me corrigiera en los detalles, pero en general esa atribución el Ministerio la tiene y la ha ejercido en no pocas ocasiones. No en vano hay un solo proyecto geotérmico funcionando en Chile, que es Cerro Pabellón. Micrófono. Todo está absolutamente. Sí. O sea, la ley, o sea, están todos los recursos administrativos, régimen general, reclamación judicial, el régimen ordinario. El ministerio otorga las concesiones. Es básicamente eso, ¿ya? Entonces separemos lo que sería el no uso de una concesión o con un fin especulativo, que es algo que podemos resolver administrativamente, y otra cosa ya sería infracciones a la normativa de seguridad, a la normativa, que es lo que va a sancionar la SEC. Sí. Eso es importante deslindarlo, presidente. ¿Pero y lo otro está? Lo otro... La caducidad. ¿Sí? La caducidad, el Ministerio tiene esa atribución. Por su ley orgánica. Pero está No, acá está en la ley, ¿En dónde? en la ley de geotermia. Ya, pero eso lo vamos a ver. Eso está, ¿cierto? Igual le puedo preguntar a Gabriel, ¿cuánto es el tiempo para poder caducar una concesión sin uso? A ver, hay por pago de no patentes, cuando no se pagan 2 años, efectivamente ya es una de las razones para poder caducar. Y efectivamente los concesionarios anualmente deben remitir un informe con todo lo que han invertido y han avanzado durante el año anterior a su informe, por supuesto. Y ahí justamente se puede corroborar si es que corresponde a usos diferentes de los que hayan establecido inicialmente. O sea, anualmente se establece esta lógica de informar de los concesionarios, con lo cual se pueden establecer las bases para poder generar las caducidades correspondientes. Y en términos procedimentales o reglamentarios, ¿existe algún protocolo? Por ejemplo, si una tercera persona puede hacer una denuncia eventualmente de alguna concesión que que está irregular por ser. ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera eso? Sí, yo entendería que las denuncias se abordan en tribunales principalmente, como en el fondo, y ahí justamente se podrían también establecer los criterios para poder generar las caducidades. Sí, Juan Ignacio. Evidentemente, Presidenta, si el Ministerio recibe una denuncia de que habría alguna irregularidad o un uso que corresponda en concesión sin tener concesión, evidentemente nosotros tenemos que tomar las acciones tanto administrativas como penales si correspondiera en ese caso. O sea, hay obligaciones de denuncia, o sea, el sistema en ese sentido debería funcionar. Pero la denuncia es al ministerio. Disculpe, sí. Es que a propósito que tocaron el tema para tener... O sea, si hubiese el caso de una denuncia que realiza un particular, en principio a cualquier organismo público, ese organismo público tendría que probablemente, por una buena práctica, remitirla al Ministerio Público porque habría eventualmente algún tipo de ilícito penal que debería investigarse sin perjuicio de la acción que debería tomar ese mismo organismo en virtud del principio de coordinación que establece la ley de bases de procedimiento administrativo, de bases de la Administración del Estado en materia de informar al Ministerio respectivo y tomar las acciones administrativas que correspondan, ¿no? Ok, ¿dónde está lo de la caducidad acá? ¿En qué página? ¿Qué artículo? Habría que ir a la ley, más que al comparado. Claro. ¿Y no es bueno que quede establecido en esta ley? Está. ¿Dónde, po? Lo va a buscar ahora Como estamos modificando la ley de geotermia, pero no en todos sus artículos, lo que estamos discutiendo está en la ley, pero no está siendo modificado el artículo en el que está, por lo tanto no está en el comparado. ¿Me lo puede mostrar después? Sí. Para revisarlo y leerlo. Diputado, ¿alguna pregunta? Ofrezco la palabra. ¿Respecto de la indicación 22? Sí. Ya. ¿Con la misma votación? ¿Les parece? Sí. Entonces, restamos solamente a la señora Hernando y a don Gabriel. Entonces quedaría aprobado 11-0-0. Señora Presidenta, corresponde conocer el numeral 19, que está en la página 16, con la indicación del Ejecutivo, que se refiere en esta materia al Registro Nacional de Aprovechamientos.
Bueno, la indicación 23 lo que hace es que hace precisiones de nuevo de redacción a raíz de la definición de uso directo. Ah, lo mismo. Y la letra B lo que hace en esencia es que hace una enumeración más detallada de qué aspectos deberán considerar los proyectos a efectos de ser inscritos en el registro que va a llevar el Ministerio. Es una enumeración que toca uno de los temas que hablábamos antes, ¿no? La inscripción de los proyectos va a tener que identificar el titular, la ubicación, etcétera, como dice la redacción. Y a continuación, porque la redacción del mensaje original decía que esa inscripción procederá sin más trámite, ¿no? ¿Y cuáles son...? Perdón, ministro, siga. No, y lo que hace la segunda, la letra B, es que precisa mejor en qué momento procede la inscripción. Entonces, cumplidos los requisitos, se procederá a cursarla, etc. ¿no? Oiga... y sin perjuicio de las facultades que se le están otorgando en el proyecto de ley a la SEC. Ah, sí. ¿No es cierto? Sí. Sí. Ministro, ¿cuáles son los permisos sectoriales respectivos? En un inciso anterior que vimos, hicimos una enumeración que no era taxativa, ¿no? La voy a buscar. Pero depende del proyecto del que se trate. Ya. Entonces es difícil hacer esa enumeración sin saber de qué proyecto estamos hablando. Pero, por ejemplo, un proyecto puede requerir un permiso de edificación de la Dirección de Obras Municipales de la comuna donde está alojado, por ejemplo. Claro. Si es que hiciera aprovechamiento de agua, podría requerir el uso no consultivo de un derecho de agua. Podría requerir algún tipo de permiso de la SEC, dependiendo de instalaciones igual. Si quiere instalar, no sé, o sea, el uso de suelo, o sea, depende de las características técnicas de los proyectos, el permiso que requiere. Ofrezco la palabra a los diputados. ¿No? ¿En votación? Si les parece, con la misma votación. Entonces quedaría aprobado 11-0-0. Corresponde conocer una indicación. ¿Me encontró lo de la caducidad? Sí, presidente. ¿Lo podemos leer? El título sexto de la Ley de Concesiones Geotérmicas sobre la extinción de las concesiones de energía geotérmica, de exploración y explotación, se pone en al menos dos situaciones. Una es el no pago de la patente, que genera la caducidad irrevocable y por el solo Ministerio de la Ley. Pero es como la patente municipal, ¿o no? Es como la patente minera. Ah, ya. Sí, ya. es esa lógica. Como, pero ya, sí. Sí, patente patente comercial. No, ¿no? Es un canon que se le cobra al concesionario por tener la concesión. Ya. Y por otra parte, para el caso de una concesión que, aún habiendo pagado la patente, no desarrollara actividades de explotación de su concesión, pudiendo hacerlo en condiciones razonables de rentabilidad, dice la ley, con el fin de obtener utilidades o ventajas adicionales mediante la explotación de otras fuentes energéticas, eso tiene que declararlo un juez de letras del territorio jurisdiccional respectivo, dado que eso requiere un conocimiento más lato de la materia. Es básicamente eso. Esas son las dos hipótesis, ¿no? Pago de patente y, por otra parte, no uso de la concesión. Como le decía, para el caso de una concesión que se está usando mal, es decir, que no se están haciendo las actividades proyectadas, probablemente vamos a caer en la hipótesis que le señalaba recién de una caducidad ante un tribunal. El no pago de la patente va a generar la caducidad irrevocable y, además, bueno, las concesiones son renunciables total o parcialmente. Es básicamente eso. Ya. Corresponde conocer una indicación de su autoría, Presidenta, que se refiere a la Ley 19.300 sobre base general del medio ambiente, cuyo texto está en la página, que es la última, en la página 20, que incorpora al artículo 10 una letra S nueva del siguiente tenor: las concesiones de geotermia, tanto de exploración como de explotación. Pero esa tendría que estar pendiente. La retiraron. Sí, pero igual quedamos de que lo íbamos a conversar. Sí, pero como indicaciones está...
No, pues porque es coherente con lo que sí. Entonces dejémoslo pendiente. Sí, tiene el mismo fraseo que el anterior. Tiene razón. Puede ser. Sí. Bueno. ¿Retirada? Señora Presidenta, corresponde poner en votación... Pero no está Silvia, no la podemos retirar. Sí, no hay problema. Votación. Indicación 24. Don Juan Luis. Don Jorge. Perdón. Estamos votando incorporar una letra S nueva al artículo 10 de la ley 19.300. Lo que pasa es que hicimos una... Es que hay una redacción que nosotros la hicimos mal. Y esta era coincidente con esa, pero si es que llegásemos a resolver ese punto con el Ejecutivo probablemente... O sea, de hecho hay espacio para poder volver a ingresar una indicación. Pero a todas luces está mal. ¿Por qué la vamos a votar? No, porque no la pueden retirar. No la pueden retirar por no estar el señor Silva. Sí, yo la dejaría pendiente. Si igual tenemos la otra pendiente de agua y esto sería la última. Dejémosla pendiente. No, faltan los transitorios. Y el transitorio. No, pues están aprobados los transitorios, pero no son un objeto de indicación. Sí. ¿Qué hacemos con la 24? Para pedir pero nosotros queremos ingresar otra indicación con respecto al artículo transitorio, que es típico de la información, para que se vaya evaluando cada cierto tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué no poner la votación de la indicación para después? Sí, eso es lo que está... Si les parece, diputado Gaona. Dejar limpia el proyecto hoy día. Si uno es consecuente con la misma decisión que se tomó anteriormente respecto de retirar la indicación porque establece someter a evaluación de impacto ambiental un derecho y no un proyecto, por lo tanto lo que correspondería es retirarla. Pero como no la pueden retirar, porque no está Silver, el diputado Silver, por su intermedio presidenta, lo que correspondería es que sacarla sin perjuicio que después puedan ingresar y que eso hasta el espacio para ingresar otra indicación que vaya en el sentido de lo que ustedes realmente quieren, porque esto está mal redactado. Sí. Entonces hay que rechazarlo. ¿Para qué mantenerlo? Sí, en verdad es lo mismo. Hagámoslo por unanimidad. Igual tenemos espacio para ingresar más indicaciones. Unanimidad para que no haya problema y después usted entrará en la indicación. Se rechaza 11-0. Sí, mejor abstención, si igual es una indicación nuestra. Nunca se vota en contra de una indicación de uno, aunque se muere con las botas puestas. 0011 rechazada. Sí, obvio. Rechazada 0011. Ya. Se rechaza, todos se abstuvieron, se rechazó. Ya, perfecto. Claro. Y quedan pendientes los transitorios. Sí, que estamos a punto de terminar y nos quedan 7 minutitos. No, tiene que levantar ahora. Son 10 minutos antes de la sesión de sala. No, está bien. Pero es que entiendo que quiere presentar una indicación a los transitorios. Claro. Sí. No vamos a alcanzar a tenerla, pero lo quiero plantear. Queríamos ingresar una indicación, un artículo transitorio que establezca, ¿no es cierto?, la información que debe entregarse a la Comisión de Minería cada cierto tiempo, pero y además la evaluación de esta. O sea, a propósito de lo que dijo el diputado Silver cuando hizo su punto, que las tecnologías cambian todos los días, entonces también es posible de que se tenga que perfeccionar, ¿no es cierto?, a propósito de la evaluación que se tenga que hacer. Pero hay que buscar la redacción. ¿Ya? Entonces la podemos dejar pendiente, pero está... Diputado Gaona. Yo estoy de acuerdo con el tema de la información, pero debe ser restrictiva la información. Cuando usted me habla de evaluación, es una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, porque está entregando una atribución y una competencia al Ejecutivo. Por lo Podríamos tanto, ver que si el Ejecutivo hay tendría que ser desde el Ejecutivo lo de la evaluación, lo de la información yo no le veo problema. En varios proyectos está. Porque y además, yo creo que es bueno, inclusive para el gobierno de turno. Estaba hablando, Presidenta. Perdón, diputado Gaona. No, porque además, como es atribución exclusiva del Ejecutivo, y además todas las políticas públicas son sujetas de procesos de evaluación, especialmente por la DIPRES, entonces... Y es la DIPRES la que va determinando, porque hay miles de cosas que evaluar y no se pueden evaluar todas porque además requiere costo, bueno. gasto.
Lo dejamos pendiente también. ¿Ya? Para que le demos una vuelta. Señora Presidenta, votamos los transitorios y queda pendiente el que van a presentar Sí, ustedes. si les parece. ¿Por qué no están, Ah, aprobados? no, ¿Están aprobados? Están aprobados. Sí. Perfecto. Ya. Ya, entonces quedamos hasta acá. Yo no sé si alguien más quiere agregar algo, diputado Vidal. Pida reunión de comité para ver el tema si se va a poder solucionar el lunes. El lunes 13, sí. Ya, perfecto. Vamos a pedir reunión de comité. Ofrezco la palabra. Pero puede ser que haya excepciones, va a sesionar la sesión institucional. Sí, pues. Bueno, entonces por haberse cumplido el objetivo de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, ministro. Gracias.